¿Cómo les va? ¿Cómo están? A ver, vamos a empezar la clase ya. Ya estoy con pantalla compartida. Ya, pasaríamos ahora a la parte de derivadas parciales, que creo que es un tema la más importante entre todas. En realidad, las más importantes son derivadas e integrales. Aunque integrales, vemos integrales dobles, triples, etcétera, pero se puede resolver también como un integral simple. Es aprender otro método más. Hola. ¿Ya? Derivadas parciales. A ver. Dice sea U subconjunto de R2. O sea, U es el dominio, más o menos. Entonces, repito, sea U subconjunto de R2 un conjunto abierto. Y F de R2 en R, una función de dos variables con valores reales. Entonces, las derivadas parciales de f en el punto P de coordenadas x sub 0 y y sub 0 se definen como, aquí me estoy adelantando algo a la notación que se utiliza. ¿Ya? Me estoy adelantando, pero se lo define como el límite también, porque es una derivada. Pero vean, es la derivada parcial de f respecto de x. Entonces, lo que pasa es que el incremento es en x. Entonces, el límite, cuando delta x tiende a 0, de la función incrementada en x, porque vean, y permanece constante, menos la función dada, todo entre delta x. Es la misma definición que se ve en cálculo 1, solo que aquí trabajamos con dos variables. Por otro lado, inciso B, la derivada parcial de f con respecto a y en el punto P de coordenadas x sub 0 y sub 0 está dado por, entonces, aquí lo que incrementamos es a y. Límite, cuando delta y tiende a 0, de x sub 0, vean, permanece constante, no cambia, pero el y sí, y más delta y menos el y sub 0, ¿no? Todo entre delta y. Ahora, obviamente, siempre que exista el o los límites. Ya. Y aquí empezamos con esto, aunque deberíamos empezar con la notación que se usa. Pero, bueno, yo creo que ya estamos más prácticos, ¿no? A ver, las notaciones más usadas para la función z igual f de x y y. O sea, da lo mismo decir z o f de x y todo. Entonces, las notaciones más usadas son f como subíndice x, que quiere decir derivada parcial respecto de x, f sub y como la derivada parcial respecto de y. Vean, las funciones son con letras minúsculas. Yo decía, pero por lo menos debían colocar así, una comita. Ahí, derivada de f respecto de x para leer, pero no utilizan esa comita. Algún rato yo lo utilizo, pero bueno, no es mi querer también, ¿no? Así es la notación general que se utiliza. O se coloca también como d mayúscula sub x de la función f de x y y, o respecto de y de sub y de la misma función. ¿Ya? Ahora, este otro, derivada parcial, vean, es una d inclinada hacia adelante, hacia la izquierda, si quieren. Eso quiere decir derivada parcial
respecto de x, ¿de qué? De la función f de x, y. Y si es con respecto de y, derivada parcial respecto de y, de la función. Pero acá arriba estamos diciendo que la función es igual a z, entonces también podemos utilizar z. Derivada parcial de z respecto de x, derivada parcial de z respecto de y, o al igual que este otro, en lugar de f sub x podemos colocar z sub x, y lo mismo en este. Ahora, las más usadas, obviamente, son estas y estas. Estas o estas, porque depende de, yo puedo utilizar en lugar de f de x y es solamente f. Es decir, derivada parcial de f respecto de x, o derivada parcial de f respecto de y. Pero estas dos son las más utilizadas. A ver, un ejemplo que deriva parcialmente haciendo uso de la definición. ¿Ya? Me dan esta función, sea f de x y y igual a 2x cuadrado más 3y. Y quieren que derive o haya la derivada respecto de x. O sea, lo que yo quiero hallar es la derivada parcial de f respecto de x. ¿Cómo se lo define? Como el límite de la función incrementada en x. ¿Qué quiere decir? Donde yo vea acá en la función x, en su lugar debo colocar x más delta x. Pues aquí va. 2x dice, al cuadrado. Entonces, x más delta x al cuadrado. Más 3y más 3y. Menos la función dada. La función dada es esta. Menos 2x cuadrado más 3y. Ya. Seguimos. Desarrollamos este cuadrado. Y al mismo tiempo a ese desarrollo multiplicamos por 2. Entonces, por ejemplo, dice el primero al cuadrado es x cuadrado por 2, 2x cuadrado. El doble producto por 2, 4x delta x. Cuadrado del segundo por 2, 2 delta x cuadrado. Este afecta a los 2 más 3y primero, menos 2x cuadrado, menos con más da menos 3y. De ahí se va este con este y este con este, quedando estos dos. Seguimos con límite. Mientras no reemplazamos el valor de delta x, tiene que seguir colocándose límite, límite, límite. Aquí hemos simplificado, pero no hemos reemplazado delta x. ¿Qué queda? Queda 4x delta x más 2 delta x al cuadrado. Todo sobre delta x. Seguimos. Límite. Acá arriba factorizo un delta x. Sale delta x. Queda en este primero 4x y aquí uno de estos sale. Entonces queda el otro. 2 delta x. Ese se va a simplificar con el denominador. Y queda 4x más 2 delta x. Vean, hasta aquí sigo colocando límite, 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 límite. Pero ahora ya no. Ahora sí, reemplazo delta x. Delta x tiende a 0. Entonces, delta x vale 0. ¿Qué queda? 4x. Entonces, la derivada parcial de f respecto de x es 4x. Inge, ¿Ya? Dime. cuando hagamos la derivada parcial, ¿siempre va a desaparecer la otra variable o no necesariamente? No necesariamente. No necesariamente. No. Acá adelante vamos a ver ejemplos donde permanecen las x, las y también. A ver, afortunadamente tenemos las fórmulas de derivación que ayudan de sobremanera y es
prácticamente rápida la forma de cómo hallar las derivadas parciales. Es nada más que derivar. Solo que hay que tener ese concepto o ese criterio de que cuando yo derivo a las X, las Y son constantes. Y ustedes saben que la derivada de una constante es cero. ¿Ya? Ese detalle nomás, la derivación son las mismas. A ver, para hallar las derivadas parciales haciendo uso de las fórmulas de derivación, se procede como sigue. Si queremos hallar la derivada parcial de f respecto a x, se deriva a la variable x, haciendo que y se trate como a una constante. Al revés, si yo derivo parcialmente a y, x permanece constante. ¿Ya? Acá está. A ver, vamos a empezar con sencillitos. Aquí tengo esta función. Me piden hallar las dos derivadas parciales respecto de x y respecto de y. Entonces, la derivada parcial, haré en la pizarra porque a ver, voy a copiar acá. Esa es la función. A ver, la derivada parcial de z respecto de x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que derivar a las x solamente. Derivada de 2x cuadrado es 4x. Menos. Derivada de x es 1. ¿Qué queda? 3y. Más derivada de 4 es constante, y es constante, o sea, todo es constante. Derivada de 4y cuadrado es 0. Y queda eso. Ahora, la derivada de z respecto de y, voy a derivar a las y y las x permanecen constantes. En este caso, este es constante, su derivada es 0. Menos, derivo a la y, que vale 1, y 3x me queda. Más, ahora derivada de 4y cuadrado es 8y. Así es. ¿Alguna pregunta? He entendido muy bien integrantes. Eso es. A ver, aquí tengo otro. Eso. A ver, la de z respecto de x. Este de abajo es constante, es como si fuera sobre 2, ¿ya? Entonces derivamos a la x, arriba es 2x, y abajo es constante, se queda nomás el y. Más este. La variable que yo tengo que derivar está en el denominador. O sea, yo tendría que hallar el desarrollo de la derivada de una división o de un cociente. Pero en estos casos, arriba es constante. Entonces, la constante se queda, se eleva esto al cuadrado y se deriva al x aquí arriba. Derivada de x, 1. Y listo. Este y es y al cuadrado.
Tal vez esta parte no me hayan entendido, pero a ver, vamos a hacer vamos a deducir una fórmula para eso, que es más rápido. Una constante cualquiera, abajo la función. La derivada de eso, según la regla de la derivada de un cociente, es el denominador al cuadrado sin derivar. Denominador sin derivar por la derivada del numerador. Menos. Ahora, derivada del denominador y numerador sin derivar, ¿no? Pero este k es constante y su derivada va a ser 0. Entonces, ¿qué queda? Menos la derivada del u por k. Entonces voy a colocar k y aquí voy a colocar derivada de u y este es u cuadrado. Entonces, la derivada de esta función k sigue siendo arriba, pero ojo, hay un signo menos adelante. Este sin derivar se eleva al cuadrado y se multiplica por la derivada del denominador. Y ahí está la fórmula. Eso es lo que he aplicado acá. ¿Ya? Este menos... Es como un atajo, ¿no? ¿Cómo? Es como una especie de atajo. Sí, sí, sí. Es un atajo rápido, ¿no? Entonces, este sin derivar al cuadrado y la constante arriba, pero con el signo menos adelante. Y luego derivamos a este que está abajo para multiplicar. Derivada de x es 1, 1 por y cuadrado es el y cuadrado. Ya, ahora la derivada de z respecto de y. Aquí pasa lo mismo. Ahora estoy derivando a y y las x son constantes. Aquí es igual menos x cuadrado, que es la constante, este se vuelve al cuadrado, y por la derivada del y, que vale 1. Ahí está. Más, ahora este otro. 2y se deriva las y el x se queda constante. La clase pasada les dije, repasen derivadas, porque eso nomás hay que saber. Y después, para todo hay fórmula. Ya, a mí me gustaría que hagan estos que están aquí. Hemos hecho el 1 y el 3. Aquí hay el 2, el 4, el 5, el 6, hasta el 6 pueden hacer. Ahí tienen guía. Pero este 7 ya es de otro tipo. En realidad es el mismo, pero dice hallar la derivada parcial de la función respecto de x y la derivada parcial de la función respecto de y. Y evaluar en el punto indicado. Dice. Acá en este inciso A me da la función y me dice que en qué punto lo tengo que evaluar. Entonces, para evaluar una derivada, primero hay que derivar. Y cuando ya esté derivado, recién reemplazamos el punto. Y eso es lo que hacemos. A ver, vamos a derivar a esta función. Derivada de la función respecto de x. Aquí tengo 3x cuadrado, aquí tengo 6xy, aquí tengo 6y cuadrado y 0. Y ahí está. Ahora, respecto de y, derivada parcial respecto de y, este es constante, 0. Aquí 1, me queda 3x cuadrado. Aquí 6 por 2, 12xy. Y aquí menos 3y cuadrado. Listo, ya tengo las dos derivadas. En estas derivadas ahora voy a reemplazar el punto. X vale 2 y Y vale 3.
Entonces aquí, por ejemplo, 3 por 2 al cuadrado. Aquí está. La derivada parcial de la función respecto de x en el punto P, dice, es 3, 2 al cuadrado, más 6, 2 por 3, más 6 por 3 al cuadrado. Y eso lo evalúo y sale 112. Lo mismo hago con esta otra. La derivada parcial de f respecto de y en el punto P es 3, 2 al cuadrado, más 12, 2 por 3, menos 3 por 3 al cuadrado. Y este me da 57. Esta otra derivada me piden evaluar también en este punto. X vale 1 y y vale logaritmo de 2. Entonces voy a derivar respecto de X, respecto de Y lo reemplazo. Y en este primer caso obtengo E elevado a la 1. Entre paréntesis lo he colocado, pero bueno, no debería estar. Elevado a la logaritmo de 2 por 2 veces 1 al cuadrado, logaritmo de 2 más 1. Y en este segundo caso me da e elevado a la logaritmo de 2. Aquí, otra forma de presentación es el siguiente. Si se fijan, hasta el ejemplo 7, z está despejado. O sea, una de las variables está despejado ya. A estas se les llama funciones explícitas. Z o f, porque el f de x y es z también. Casi todas están despejadas. Z, aquí en su lugar puedo colocar z. Aquí z, aquí z. Pero aquí, vean, ya no está despejado. Estas son las funciones implícitas que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y sin embargo me piden hallar la derivada parcial de z respecto de x y de z respecto de y. Entonces lo primero que debo hacer es despejar z. Entonces de esta función que me han dado, despejo z. Y z es raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado menos y cuadrado. Aquí la raíz cuadrada ya está como un medio. Y ahora que ya está despejado, ya derivamos como función explícita. Y obtenemos esto. Pero vean, este denominador es el z, porque esto es raíz. Entonces, en su lugar de esta raíz lo coloco z. Lo mismo. Derivo ahora a z respecto de y obtengo esto. Pero el denominador es z. Ahora, otro tipo es el siguiente. Me dan una función y me piden demostrar esta ecuación diferencial, que están en función a las derivadas parciales. Entonces, si me piden demostrar esto, lo que tengo que hacer es hallar la derivada de esta función respecto de x, respecto de y. Los voy a reemplazar acá. Y voy a verificar que el primer miembro es igual al segundo miembro. Eso es lo que hago. Entonces, es otra forma de plantear un ejercicio. Entonces, como esta es la función, en lugar de raíz he colocado un medio, derivo a z respecto de x y respecto de y. Y obtengo este y este. Vean que el denominador es z. Aquí está. Pero no lo he colocado z. Aquí, podría haberlo colocado ya directamente. Y ahora voy a reemplazar en la ecuación diferencial. X
x. La derivada parcial de z respecto de x es x sobre la raíz. O sea, esta es la derivada parcial. Más y por la derivada parcial de z respecto de y, Como tienen el mismo denominador, saco como un denominador x por x, x cuadrado, y por y cuadrado. Ahora, aquí he hecho teoría de exponentes. Un cachito. Acá. No había necesidad de... paréntesis, pero bueno. En un cociente de dos términos de bases iguales, se mantiene la base y se resta el numerador menos el denominador. ¿Cierto? Eso es lo que aplico ahí. Arriba está x cuadrado más y cuadrado. Y abajo está raíz x cuadrado más y cuadrado. Este x del numerador, x cuadrado más y cuadrado, es como si fuese x cuadrado más y cuadrado a la 1. Y esta raíz es x cuadrado más y cuadrado a la 1/2. Como ambos tienen la misma base, entonces va a ser x cuadrado más y cuadrado, 1 menos 1/2. 1 menos 1/2 es 1/2. Y 1/2 es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Eso es lo que he hecho. Entonces, este es elevado a la 1 y este es a la 1/2. Y me queda x cuadrado y y cuadrado a la 1/2, que es la raíz. Y esta raíz, aquí está, es z. Entonces, z igual z. Esto es z. Y tengo z igual z. Entonces, se demuestra que esta función satisface a esta ecuación diferencial, que es otra forma de presentar un problema de derivadas parciales también. Aquí no hay problema. Me dan la función z arcoseno de esta raíz y me piden hallar la derivada parcial de z respecto de x. Lo primero que hago es la raíz, lo elevo a la 1/2. Y empiezo a derivar y bla, 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 simplifico, hago operaciones algebraicas nomás ya, y aquí tengo la derivada parcial respecto de x. Esto tienen que practicar harto, no es difícil, son derivadas que ya saben derivar, solamente hay que tener el cuidado ese de que si derivamos respecto de x, las y son constantes, o al revés, si derivamos a las y, las x son constantes, nada más. Ingeniero, Dígame. para este caso de los ejercicios derivadas, también exige que se use el tema de la regla de la cadena, porque vi ahí arriba un exponente con x y. Sí, sí. Entonces, exige que se use también eso. Todo, porque se supone que ya saben derivar. En cálculo 1 vemos un método que se llama regla de la cadena, ¿cierto? Sí. Entonces, eso ya se supone que ya sabemos. Acá, donde tengan que utilizar la regla de la cadena, lo utilizan también. Yo sé que estas clases virtuales no son las indicadas para aprender. No se puede aprender matemáticas mostrando. Necesariamente hay que hacer en la pizarra para que vean cuál es mi lógica, mi procedimiento, etcétera, etcétera. Pero así mostrando es difícil. En ese sentido, creo que muchos de los estudiantes
no han pasado de curso, pero no han aprendido a derivadas. No han aprendido. Y derivadas es el pan de cada día de un ingeniero. Casi en todas las materias, algún rato siempre van a derivar. O siempre van a integrar también, que es... ¿ya? Eso me preocupa un poco. Lo malo es que no podemos retornar hacia atrás, no podemos en cálculo 2 aprender a derivar. Se supone que ya algo han aprendido y lo que tienen que hacer es practicar, practicar y practicar. Así es la cosa, jóvenes. Pero no es difícil, nada, nada, para nada, para nada. Ya. Acá explica, así como derivadas parciales de orden superior. Dice. Así como existen derivadas de derivadas, también existen derivadas parciales de derivadas parciales. O sea, ¿a qué se refiere esto? En cálculo 1 hallamos la derivada y luego aprendemos a hallar la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, la enésima derivada. Acá también. Si yo hallo la derivada parcial respecto de z de x, entonces también puedo hallar su segunda derivada respecto de x. Pero aquí hay dos derivadas, también las respecto de y. ¿No? Aquí tengo este ejemplo que me va a aclarar esta situación. Me dan esta función y voy a hallar la derivada de z respecto de x. 2, y aquí tengo 20x cubo y séptima. Y aquí está. 2 más 20x cubo y séptima. Ahora, voy a derivar a z respecto de y. Este es 0. Aquí tengo 5 por 7, 35, x cuarta, y sexta. Y ahí está. Y tengo ahora las segundas derivadas. Si derivamos a estas derivadas parciales nuevamente, notaremos que existen 4 derivadas parciales de segundo orden. ¿Cuáles son esas? A ver, subir un poquito. A esta primera derivada parcial respecto de x, voy a volver a derivar respecto de x. Dice. Entonces, esta derivada que está acá es esta. Y en su lugar de este otro, estoy reemplazando esta derivada que ya tengo. 2 más 20x cubo 7. Entonces, ¿qué dice? Que ahora tengo que derivar a esta primera derivada nuevamente respecto de x. Su derivada de una constante 0 respecto de x es 3 por 20, 60x cuadrado y séptimo. Esta segunda derivada yo lo puedo representar así. fxx, o sea, 2 veces respecto a x quiere. Y si en lugar de f yo utilizo z, va a ser xx, zxx. Y hacemos lo mismo aquí. Yo tengo la derivada respecto de y ahora nuevamente a esa derivada voy a derivarles respecto de y. Era 35 x cuarta y sexta. Y derivo respecto a y. 35 por 6, 210. X cuarta y quinta. Y eso también lo denoto así. F, y, o, z, y. Pero acá abajo también voy a hacer. Estas dos derivadas, cualquiera sea esta o esta, y esta o esta, también se lo puedes representar así. O sea, esta de aquí sería derivada parcial, ya sea f o z, respecto de x. Pero esta es la segunda derivada respecto de x 2 veces. Y eso está acá.
Ya, pero sí, dime. Entonces, si hiciéramos una tercera derivada, ya no tendríamos, digamos, 4, sino 8 derivadas parciales. No, a ver, enténdeme todavía esto. Aquí he hallado la derivada parcial de x nuevamente respecto de x. A la derivada de y respecto de y nuevamente respecto de y. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? A esta derivada parcial respecto de x, a esta que está acá, resulta que yo puedo derivarlo ahora respecto de y también. Y a esta derivada que era respecto de y, puedo derivar respecto de x. Aquí estoy diciendo esto. A la derivada parcial de z respecto de y, ahora voy a derivar respecto de x. Entonces, esta derivada está acá. Y en su lugar de esta derivada estoy reemplazando la primera derivada respecto de y, que era 35x cuarta y sexta. Pero a esta primera derivada respecto de y, ahora voy a derivar respecto de x, dice. Y esto es 35 por 4, 140. X cubo y sexta. Y esta simbolizo de esta manera, f, x, y, o z, x, y. Lo mismo con el otro. A la derivada parcial respecto de x, ahora voy a derivarlo respecto de y. Esta era la derivada parcial respecto de x. Y ahora lo voy a derivar respecto de y. 0, 7 por 2, 14, 140, x cubo y sexta. Y esta lo simbolizo así, f, y, x, o z, y, x. Pero vean la notación. Este es x, y, como subíndices, y aquí es y, z. Entonces, cuando me dicen, por ejemplo, hallar f de x, y, mi pregunta rápida va a ser, ¿a cuál de ellas tengo que derivar primero? ¿A la x o a la y? Entonces dice, el orden de derivación de las derivadas mixtas, a estas dos se les llaman derivadas parciales mixtas. El orden de derivación de las derivadas parciales mixtas es de derecha a izquierda, o sea, lo que quiere decir que primero se tiene que derivar a este y después a respecto de este. Y en este segundo caso, primero tengo que derivar respecto de x y a esa derivada ahora respecto de y. Así es el orden. Entonces, en las derivadas parciales de segundo orden, hay 4 derivadas, dice. Las derivadas respecto a sí mismas, esas son las segundas derivadas respecto de x 2 veces y respecto de y 2 veces, que son estas dos, y las derivadas parciales mixtas, cruzadas. ¿Qué dice acá abajo? Seguramente ahí abajo explica esto, lo que les acabo de decir. Las cuales se los denota también como sigue. Derivada parcial de segundo grado, segunda derivada parcial de z respecto de x 2 veces. Segunda derivada parcial de z respecto de y 2 veces. Esta es segunda derivada parcial de z respecto de y respecto de x. En ese orden siempre se lee. Y esta será respecto de x y respecto de y. Respectivamente, dice, porque hace mención a estos 4. Estas dos últimas se denominan también como derivadas parciales mixtas. Y, aquí está, y el orden de derivación es de derecha a izquierda. Por ejemplo, la segunda derivada parcial de z respecto de y respecto de x. Primero se halla la derivada parcial respecto de y, y luego a esta se deriva respecto de x. Es decir, esto es lo que pasa. Primero respecto de y luego respecto de x. Ahora, aquí hay un detalle importante.
Estas dos derivadas mixtas, si se fijan, tienen la misma derivada. Entonces me dirán, suficiente es derivar a una de ellas y la otra repito. Y no es así. Aquí dice, si las derivadas parciales mixtas z, x, y z, y, x son continuas, entonces son iguales entre sí. Por tanto, el orden de derivación no afecta el resultado. Pero ojo, si son continuas, porque si no son continuas, no van a ser iguales. ¿Ya? Entonces no tengo que, como les digo, no tengo que presumir de inicio de que van a ser iguales. Yo derivo nomás como sé. Y así me evito de problemas. Si tengo que derivar la otra también, lo derivo. ¿Ya? ¿A qué se refiere con que son continuas las derivadas? Perdón, no escucho. Más despacio, por favor, hay un ruidito. ¿A qué se refiere con que son continuas las derivadas? ¿Continuas? ¿Sí? Sí. Ya. Su nombre lo dice. Voy a hacer referencia a una función de cálculo 1. ¿Ya? Una función en cálculo 1, por ejemplo, se trabaja solamente con una variable independiente y otra variable dependiente. Es x y y, ¿cierto? Entonces, una función, cuando yo lo grafico, puede ser este. La palabra continua quiere decir que nunca se corta, es continuo. Entonces, la curva de esta que dibujó, es infinita. ¿Y dónde se ve su continuidad? A lo largo del eje X, por ejemplo. Entonces, a lo largo del eje X nunca se corta. Es una función continua. Las funciones polinómicas son continuas a lo largo de todos los números reales. Ahora, seguimos con cálculo 1. Por ejemplo, la función tangente. Si es que yo lo grafico, es así. Aquí viene otra, y es así. Pero la curva en el tramo de 0 a 90 grados, a pi, tiene esta forma. Y este se va a ir hasta arriba infinito. Pero en esta parte, en pi medios o 90 grados, se corta y pasa otra gráfica acá. Entonces, esta curva de la función tangente no es continua, es discontinua. Yo puedo decir, es continua desde 0 hasta menores a pi medios. En ese tramo es continua, no hay corte. Pero si yo analizo el total, no es continua porque existen asíntotas en pi medios y en 3 medios de pi. Es decir, en 90 grados y 270 grados. Ahora, hay funciones, no han visto todavía, creo, funciones escalón, que se llama. Puede ser diente de sierra, digamos. No, mejor este más sencillo. Mejor la pizarrita utilizaré porque...
Hay funciones de este tipo. Esas son funciones periódicas transformadas de Fourier, van a ver. Pongamos aquí es 1 y aquí es menos 1. Y esto que sea pi medios, pi, 3 medios de pi, 2pi, etc. Aquí existe discontinuidad, la curva se corta. Viene hasta aquí constante, vale 1, pero en este punto en pi medios sufre un salto y viene a menos 1. Entonces empieza en pi medios con menos 1, llega a pi con menos 1 constante y nuevamente salta aquí. ¿Ya? A eso se refiere continuidad y discontinuidad. Si esto hubiese sido casi continuo. Esa es continua, porque no se corta. Pero sin embargo, esta sí se corta. Continuidad es que la gráfica de la función no tiene interrupciones. Pero repito, depende del tramo que yo analizo también. Porque en este primer tramo, si yo analizo solamente esta partecita y digo en pi cuartos es continua, en pi cuartos es continua. En ese punto está continua, no hay corte. En pi medios, ahí es discontinuo porque ahí se corta. A eso se refiere. Por el momento, solo vean esto de que si la función obtenida en las derivadas mixtas son funciones continuas. Aquí, la función polinómica es continua y esta es una función polinómica. Por el momento, a ver, no sé si se acuerdan cuáles son las características de una función polinómica. Primero, que las variables todas tienen que estar en el numerador, no tiene que haber una variable que haya en el denominador. Y otro, es que los exponentes de estas variables tienen que ser enteros y positivos. Con eso yo ya digo, es polinómica. Y si se fijan acá, por ejemplo, hay un x y en el denominador, no hay. Me fijo los exponentes, los dos son positivos, es polinómica. ¿Ya? Esta, por ejemplo, es polinómica. Y también con seguridad va a ser sus dos derivadas mixtas iguales. ¿Y dónde están esos? Aquí están. Inge, Dime. entonces también podría, digamos, funcionar al revés. Digamos que al encontrar las derivadas parciales mixtas, si son iguales, podemos demostrar que las primeras derivadas son continuas. Sí, sí, sí. De ahí que muchas de las propiedades y teoremas en las matemáticas dice sí y solo sí, dicen, ¿no es cierto? A eso hace referencia de que por ambos lados se cumple. ¿Ya? Gracias, Inge. Esta, por ejemplo, la primera va a ser, quiero que ustedes hagan, porque como está aquí resuelto, ustedes hagan como entiendan y comparen, ¿ya? Esta segunda, por ejemplo, no es continua, ¿no? No va a ser continua. Aquí no lo he terminado, lo único que he hallado es la derivada parcial x y, pero no he hecho la derivada parcial de y x. Con seguridad no van a ser iguales.
Ya, este es continua, pero aquí la diferencia es que estoy utilizando tres variables independientes, X, Y y Z. Pónganse a trabajar, por favor, y si es que hay alguna duda o alguna que no me dejo entender, háganme repetirlo. Ahí tenemos, porque después ya vamos a entrar a diferenciales. Practiquen, por favor, la siguiente clase, me dicen, antes de empezar a avanzar, si tienen algún problema en estos. ¿Qué es lo que hemos visto? Derivadas parciales. Hemos empezado el uso de las fórmulas y la forma como hay que derivar respecto de X y respecto de Y. Es decir, si hago respecto de X, Y es constante. Y si hago respecto de Y, el X es constante. Luego, las derivadas de orden superior o de segundo orden. ¿Ya? ¿Cómo se deriva? Dos derivadas mixtas, dos derivadas mixtas y dos derivadas parciales normales. Ahí nomás quedamos. Porque ahora vamos a pasar a diferenciales. Diferencial, vean, se llama diferencial total también. Vean, esta es su fórmula. El diferencial de la función está en función a las derivadas parciales. O sea, lo que yo voy a hallar es la derivada, reemplazarlos aquí y listo. Luego, ahí están ejemplos. Y luego también existen diferenciales de orden superior. Si a mí me piden el diferencial de segundo orden, ¿cómo se halla? Aquí está, esta es su fórmula. Y también está en función a derivadas parciales, que tengo que hallar sus derivadas, reemplazarlas ahí y listo. Repito, para todo hay fórmulas acá. Lo único que hay que tener práctica. Y ahí están sus ejemplos. Ya, este sí es un teorema para averiguar. Por ejemplo, en este caso me piden averiguar si una función es homogénea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay teoremas más adelante que dice, si la función es homogénea, se utiliza esto. Si no es homogénea, no sirve. Entonces yo tengo que saber reconocer cuando una función es homogénea. Para eso es esa parte. Y también aquí hay otro concepto, que es el de diferenciales exactas o exactos. Igual, si el diferencial es exacto, se aplica esto. Si no, no se aplica. Para eso, esos dos conceptos más vamos a ver. Y luego, aquí tengo ya un montón de ejemplos para que puedan hacer. Y aquí también existe una regla de la cadena. Aquí no vale memorizar las fórmulas, hay que deducir. Y eso es lo que les voy a enseñar, cómo se deduce. Y con eso ya estamos prácticamente preparados para entrar a las aplicaciones. Pero antes, las derivaciones implícitas. Y luego, las aplicaciones, interpretaciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo creo que todo esto nos va a tomar unas 2 semanas, más o menos, hasta terminar derivadas. Y luego empezamos con integración. Ya, jóvenes, yo les dejo. Está bien, Inge. Una consulta. Sí, dime. Digamos, cuando tengamos 3, 4, n variables, Sí, solamente la que estamos derivando actualmente se toma en cuenta y el resto son constantes, ¿no? sí, así es. Así es. Si hay, como tú dices, si hay 3 variables independientes, X, Y y Z, a la función yo le llamo U. Entonces tengo que derivar derivada parcial de U respecto de X. Entonces, la Y y la Z son constantes. ¿Ya? Ya, Inge, gracias. Eso es, compañeros. Ya. Que tengan un excelente día. Hasta el jueves. Chao, chao. Hasta luego, Inge, gracias. Gracias, Chao. Inge, igualmente. Practiquen, por favor, practiquen.